Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que la palabra hebrea sod, el famoso sod, no significa misterio, no significa secreto. Popularmente se dice que la palabra sod significa misterio, secreto, un tipo de conocimiento elevado, el nivel más alto de conocimiento e interpretación en algunas ramas de los judaísmos. Vamos a demostrar que no es así. Todo lo contrario, la palabra sod en la Biblia hebrea es o significa una congregación, una asamblea, un grupo de personas. Es lo que significa la palabra sod y eso lo vamos a demostrar, incluso viendo las posibilidades etimológicas de este sustantivo hebreo sod. Aquí tenemos el texto hebreo de Génesis capítulo 49, verso 6, que dice: Besodam al tabón nafshi, billaham al tejar kebodí. Aquí el texto hebreo traduce, y ustedes podrán ver eso incluso en otras versiones bíblicas. Hay varias versiones bíblicas que traducen este verso. La palabra sod, esta palabra sod que vemos aquí en un principio, esta palabra sod aquí en el verso 6, otras versiones bíblicas sí lo han traducido como lo van a escuchar enseguida. Aquí el texto hebreo traduce: en la asamblea o en la congregación de ellos, no entre mi nefesh, no entre mi ser, mi nefesh, mi garganta. Era un modismo de la época, por supuesto, ¿no? Ustedes verán que en varias versiones bíblicas, aquí la palabra sod, que van a verle enseguida, atención a esto, aquí está la palabra sod, pero por supuesto tiene una preposición y también tiene un sufijo de la tercera persona masculino plural, besodam, besodam. Yo aquí voy a marcar el sustantivo sod, compuesto, es un sustantivo monosílabo, compuesto, fíjense, por las consonantes tame y dalet, sod. Aquí aparece besodam, aquí aparece la palabra sod con una preposición que le precede y un sufijo de la tercera persona masculino plural. En la congregación de ellos, o en la reunión, en la asamblea de ellos, en la congregación de ellos, besodam al tabón nafshi, que no entre mi garganta en la congregación de ellos. Luego aparece, y esto es muy importante el contexto, aquí aparece, luego aparece, fíjense el contexto, es muy importante. Aquí aparece Big Halam, Big Halam. Muchos le llaman bastante la atención esta palabra, Cajal. Aquí aparece el sustantivo hebreo Cajal, que en el Nuevo Testamento de hecho aparece traducido como iglesia, como asamblea. Y aquí dice entonces, el mismo contexto está dando a entender, fíjense, dando a entender con claridad que la palabra sod también se refiere a un grupo, a un público, se refiere a un consejo, a un concilio, a un grupo de gente. Repito, el mismo verso 6 en contexto nos permite observar eso con facilidad. Dice el verso 6, Besodam al tabón nafshi, sería en la congregación de ellos que no entre mi nefesh, Bighalam al dejar kebodí. Y aquí traduce en la congregación o en la asamblea de ellos que no se una mi peso, mi importancia, mi kabod, lo que traducen popularmente como gloria, mi gloria. Entonces, atención a eso, por favor, que el mismo verso 6 está hablando de congregaciones, de asambleas. Repito, ustedes pueden observar varias versiones bíblicas donde el sustantivo hebreo sod, que aparece aquí en el verso 6, acompañado de una preposición y de un sufijo, la palabra hebrea sod, varias versiones sí lo han traducido con el concepto de congregación, de asamblea, de grupo de gente. Tenemos con facilidad, muy rápido, no es de darnos tanta vuelta en la cabeza. Aquí el verso 6 con facilidad traduce asamblea, congregación. Fíjense que el judío gramático medieval Abraham Ibn Ezra, en su comentario a Génesis 49, verso 6, acerca de la palabra sod con preposición y con sufijo, aquí el gramático medieval Ibn Ezra claramente dice que es un concilio, un consejo, un concilio. Un consejo es un grupo de gente, ¿no? Un grupo de
puede ser de ancianos, un grupo de sabios. Y vemos que el gramático medieval Abraham Ibn Ezra, sin problema alguno, dice que sí está bien traducido el tema de Sod, la palabra hebrea Sod, como un consejo, como un concilio, como un grupo de gente. Incluso cita el Salmo 31, verso 14, y el texto hebreo del Salmo 31, verso 14, también utiliza la palabra o la forma de Sod, una forma verbal, una aparente forma verbal del verbo Sud, verbo denominativo que luego vamos a ver. Abraham Ibn Ezra, este gramático judío, aquí está citando el Salmo 31, verso 14, para poder decir que la traducción de Génesis 49, verso 6, está emparentado con el concepto que aparece en el Salmo 31, verso 14. Y allí esa forma verbal, ese verbo denominativo, sud, en el Salmo, que aparece en una especie de forma hitpael, también traduce de hecho, el concepto de aliarse, de reunirse, de rebelarse contra. Entonces, vemos que el mismo gramático Abraham Ibn Ezra, judío medieval, matemático, astrónomo también, no tiene problema y acepta la traducción de Génesis 49, verso 6, como una congregación. Acepta que la traducción de la palabra hebrea, del sustantivo hebreo sod, no es misterio, no es un secreto. Aquí vemos que Abraham Ibn Ezra claramente dice que es un consejo, un concilio, un grupo de gente emparentándolo con el Salmo 31, verso 14. Yo quiero que ustedes también se fijen aquí, por ejemplo, yo también quiero hacer mención de algo importante. Estamos ahorita viendo el uso de la palabra sod, el uso de la palabra sod en la Biblia hebrea. Este sustantivo sod, atención a esto, el sustantivo sod no es un sustantivo fácil a nivel etimológico. Es decir, no sabemos con exactitud a qué raíz verbal pertenece este sustantivo sod, o si acaso se formó un verbo como lo vemos en el judaísmo tardío. Vamos a ver que hay una conjugación piel, un verbo denominativo piel que deriva de este sustantivo sod. Otros proponen otro tipo de raíz verbal de donde deriva este sustantivo hebreo sod. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por eso estamos ahora mismo revisando qué usos tiene el sustantivo hebreo sod en la Biblia hebrea. Estamos viendo con claridad que en la Biblia hebrea la palabra sod, por lo menos en Génesis, nótese, no tiene el concepto de misterio, ni de secreto, ni de un alto conocimiento elevado, o místico, o esotérico, o algo parecido. Aquí hay algo en el Salmo, capítulo 55, verso 15. En algunas versiones puede ser el verso 14. Atención a eso, que en algunas versiones puede ser el verso 14, pero aquí en la Biblia hebrea, su advertencia tenemos en el verso 15. Dice, Asher Yahdav Nantiv Sod, Bebet Elohim Nehalech Begaresh. Entonces, yo quiero que ustedes atención a esto, porque hay a veces un poco de, no sé si puede ser tradición, un poco de deshonestidad o simplemente tradición aquí en este verso, porque varias versiones, si no es la mayoría, posiblemente la mayoría, no han hecho una función lógica al sustantivo hebreo sod aquí en el verso 15. Aquí en el Salmo 55, verso 15, aparece el sustantivo hebreo sod, pero en la mayoría de versiones no le han hecho o no le han dado un uso como debe ser. Nótese que aquí aparece y dice Asher Yahdav Namtik Sod. Dice, porque juntos estábamos dulcemente en Sod, en comunión, en comunión. Y nótese que otra vez el verso 15 aquí nos permite entender en este salmo que la palabra sod también tiene que ver con congregación, con una comunión, con un grupo de personas, un grupo de gente. Porque dice aquí, repito otra vez, Asher Yahdav Namtik Sod, porque juntos estábamos dulcemente en sod, en comunión, en congregación, coma, ahí hay un acento disyuntivo, coma, y dice Bebet Elohim Nehalech Beragesh. Sería entonces, en la casa de Elohim andábamos en público, en la casa de Elohim andábamos en público. Entonces el mismo verso 15 permite entender que otra vez la palabra hebrea sod
es claramente un grupo de personas, un consejo, un concilio, una asamblea, una congregación como tal. Eh, ¿Por qué he dicho que a veces puede ser deshonestidad o simplemente tradición lo que sucede en el verso 15? Porque fíjense que no soy el único, ojo, no soy el único que ha traducido aquí Asher Yahdav Nantik Sod. Yo no he sido el único que ha hecho eso. Lo ha hecho otra versión bíblica que es muy conocida a nivel internacional y ya con eso dije, bueno, por lo menos no fui el único que ha dicho o ha propuesto eso. Nótese, antes de mostrar esa versión, enseguida la muestro, la voy a poner en pantalla para que la puedan observar. De hecho, es la nueva Biblia de las Américas, una nueva versión de la Biblia de las Américas. Aquí la palabra Namtik, Namtik, este es el verbo matak en conjugación jifil y bueno, fíjense que el verbo matak es un verbo estativo, es un verbo estativo, es un verbo estativo en la conjugación cal. Repito, el verbo matar en la conjugación simple cal, que es la conjugación más simple de las conjugaciones hebreas bíblicas, el verbo matar es un verbo estativo. Traduce ser dulce o estar dulce. Ser dulce o estar dulce. Es un verbo de estado. Resulta que en la conjugación jifil, estos verbos de estado suelen también tener un sentido estativo en la conjugación jifil. Pero además, a nivel sintáctico, en la traducción, la sintaxis ofrece que este es un verbo, claro que sí, conjugación jifil, claro que sí, pero es un jifil adverbial, es un jifil con sentido adverbial. Aquí la traducción que incluso van a ver enseguida, que es casi idéntica al que propone la Nueva Biblia de las Américas, Namtik, yo lo he traducido aquí por sintaxis. Repito, Asher Yahdav Namtik Sod sería porque juntos estábamos dulcemente en comunión. Vamos a ver aquí a continuación que la Biblia de las Américas, en el verso 14, para ellos es el verso 14, para ellos, fíjense que dice la traducción de ellos, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, dulce comunión. Aquí la Biblia de las Américas no ha omitido el sustantivo sod, lo ha utilizado como un complemento de el verbo jifil, namtig. Miren acá, por ejemplo, voy a poner en pantalla otra vez. Fíjense aquí, ¿no? Yo pues utilicé la idea adverbial y también utilicé el sustantivo hebreo sod como un complemento circunstancial de compañía. Es muy característico de los verbos en conjugación jifil, directa o indirectamente, siempre tener uno o dos complementos. A veces este tipo de cosas no se enseña con normalidad en los seminarios, institutos, pero en el proceso de estudio tú te das cuenta que eso sucede. Porque los verbos en conjugación jifil, cuando el verbo en su estado de conjugación simple es un verbo transitivo, es decir, necesita complementos para tener sentido, el verbo en conjugación jifil, en esa conjugación causativa activa jifil, es doblemente transitivo, suele tener hasta dos complementos directos, uno de persona, otro expresando la idea verbal, pero vemos también que eso sucede a veces cuando el verbo jifil en su estado simple no es transitivo. Vemos que muy característico de estos verbos en conjugación jifil tener varios complementos a como dé lugar. Pero bueno, basta de gramática por ahora, vamos a ver otra vez el sustantivo hebreo sod. Repito, aquí el sustantivo hebreo sod lo he usado como un complemento circunstancial de compañía, complementando a la conjugación jifil namtik, que tiene una idea adverbial. Y repito, hemos demostrado no solamente por sintaxis, sino que vemos que otro tipo de versión bíblica, vemos que versiones bíblicas que son conocidas a nivel internacional, por lo menos en Latinoamérica, han hecho un buen uso del sustantivo hebreo sod y no lo han traducido como una comunión, no lo han traducido como un misterio, como un secreto, no, sino que lo han hecho correctamente como la palabra comunión, congregación, asamblea. No he sido el único que ha hecho eso, ¿no?
Vemos una versión bíblica muy utilizada que apela a esa sintaxis y a esa traducción. Miren, por favor, que yo creo que ustedes vean aquí enseguida lo que yo he propuesto acerca de la conjugación Jifil en la traducción del Salmo, porque vemos que incluso podemos incluso haberlo traducido haciendo dulcemente comunión. Namtik Sod, haciendo dulcemente comunión, porque fíjense acá, atención a esto, dice que de los verbos de estado, dice que es un uso bastante inusual del jifil, es la formación de los verbos de estado a partir de los verbos que en la conjugación cal también son verbos de estado. Yo estoy solamente mostrando esto en pantalla, esta es la gramática de Thomas Landing de la Universidad de Harvard, para que la puedan observar y ustedes puedan ver que lo que yo he realizado en la traducción del Salmo es apelando también a la sintaxis que otros profesores han propuesto. Aquí también vemos que incluso pudo haber sido traducido a el Namtik Sod en el Salmo, haciendo dulcemente comunión. Pero claramente no hemos omitido la función sintáctica del sustantivo hebreo sod en el Salmo 55, verso 15. Por tanto, tenemos que en el Salmo, en el texto hebreo del Salmo 55, verso 15, el sustantivo hebreo sod no lo hemos omitido, sino que sí le hemos dado la función sintáctica de complemento circunstancial de compañía, traduciendo en comunión, en congregación. Demostrado con facilidad, repito, ustedes pueden ir a revisar incluso lo que hemos realizado, pueden ustedes revisarlo acá en la gramática de Thomas Landing, en la página 217, por ejemplo. También pueden ustedes ver el tema del jifil como una idea adverbial, lo pueden revisar en la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka en la página 170, donde podrán observar al jifil haciendo su función de idea adverbial como hemos aplicado en el Salmo. Estamos dando todos estos datos para que se sepa con claridad el sustantivo hebreo sod, por lo menos en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento hebreo, no tiene el significado de misterio, el significado de secreto. Así ustedes viendo esto en pantalla, cuando vean en otra parte de la Biblia hebrea el sustantivo hebreo sod y observen que otras versiones tradicionales lo traduzcan como misterio, secreto, un plan secreto, ustedes ahora ya saben qué función sintáctica puede tener el sustantivo hebreo sod en la Biblia hebrea en esos versos. Miren, yo quiero también que vean ustedes aquí algo a continuación. Esto es lo que propone también el profesor Hans de la Universidad de Zúrich, ya fallecido, por supuesto, un gran lingüista, un conocedor de la mayoría de lenguas antiguas, semitas sobre todo. Vemos que aquí el profesor de la Universidad de Zúrich propone acerca del sustantivo hebreo sod. Y claro, aquí le coloca el típico significado de secreto, pero nótese también lo que propone aquí, ¿no? Miren lo que el profesor nos colabora con la información. Dice que etimológicamente el nombre sod es una cruz, dice. Hay propuestas de la raíz verbal de dónde deriva este sustantivo hebreo sod. Miren que las propuestas acerca de dónde deriva el sustantivo hebreo sod son dos posibles raíces verbales. La raíz verbal sud, sud, que algunos piensan que aparece en el Salmo 2, verso 2, que de hecho vamos a revisarlo enseguida, y la raíz verbal yasad. La raíz verbal yasad. Son dos posibles raíces verbales de donde se propone que se derive el sustantivo hebreo sod. Hemos demostrado que el sustantivo hebreo sod en la Biblia hebrea no tiene el concepto de misterio ni de secreto, pero igual estamos viendo otras fuentes para que ustedes vean lo complejo que es este sustantivo. Entender el significado preciso de este sustantivo puede ser un poquito complejo porque no sabemos de dónde deriva, de qué raíz verbal deriva, o si acaso hay un verbo que más bien deriva de ese sustantivo. Por lo tanto, sería un verbo denominativo. Miren, quiero que ustedes observen muy bien aquí que son dos raíces verbales que proponen los autores que el profesor Hans de la Universidad de Zúrich ha mencionado acá. Dos posibles raíces verbales de donde deriva el sustantivo hebreo sod. Miren, yo quiero que ustedes tomen atención aquí, por favor. Esta es la primera raíz verbal, la raíz verbal sud, que vemos que algunos autores
proponen aquello, proponen que el sustantivo hebreo sod, que lo ven aquí abajo, sod, deriva de este verbo sud, pero resulta que este verbo hebreo sud, nótese que el verbo hebreo sud es del judaísmo tardío. Aparece recién en los escritos de Yeshua ben Shirah, aparece recién en los libros de Eclesiástico. Es decir, ya judaísmos tardíos que de hecho estaban, por supuesto, caminando a través de tradiciones, conceptos tradicionales. Esto ya es judaísmo tardío, ya es un judaísmo más tradicional, pero en los textos más antiguos de la Biblia hebrea no vemos que aparezca el sustantivo perdón, el verbo hebreo sud. Por tanto, no me parece muy sensato decir que el sustantivo sod deriva de el verbo hebreo sud, sino que sería al revés y ya lleva una carga semántica, un significado, después de varios siglos, lleva un significado distinto. La idea verbal ya es un poco diferente a la del sustantivo hebreo sod, de reunión, de congregación, de liberación, ¿no? Pero también quiero que ustedes observen que en el libro de Ben Shirah, en los escritos de Yeshua Ben Shirah, aparece aquí también el concepto de deliberar, ¿no? De liberar, ¿no? Es como una reunión, un tipo de consejo, de grupo de gentes. Eso tenemos ahí, ¿no? También tenemos el otro verbo yasad. Vamos a ver enseguida el verbo yasad, que este es el segundo verbo. Yasad es el segundo verbo que se propone, de donde se puede pensar que deriva el sustantivo hebreo sod. Es interesante porque el verbo hebreo yasad, hay dos tipos de verbos yasad. Este es el número 2, de donde se propone que se deriva el sustantivo hebreo sod. No vemos que tenga en la Biblia hebrea este verbo yasad una forma o una flexión jifil, de conjugación jifil, o de otra conjugación cal o piel. No, vemos de una conjugación reflexiva o pasiva nifal. Aquí aparece el verbo yasad, es de donde se propone que también se puede derivar el sustantivo hebreo sod. Proponen el Salmo 2, verso 2, y vamos a ver el Salmo 2, verso 2. Atención al Salmo 2, verso 2. Y bueno, ya vamos a leerlo, al final lo vamos a traducir. Dice acá, ¿no? Que se pusieron de pie o se establecieron, ¿no? Se establecieron aparece acá Maljeres, los reyes de la tierra. Es el texto hebreo del Salmo 2, verso 2. Dice, pero también los príncipes no se duyahar. Acá aparece acá que también los príncipes, aparece acá, no se duyahar. Dice que también los príncipes como que deliberaron juntos, se rebelaron juntos, como que se reunieron en unidad juntos. En el Salmo 2, verso 2, vemos el verbo yasad, y yo de hecho había un estudio que también mencioné, algo interesante de la gramática o de la morfología. El verbo yasad aparece aquí, esta es la yod. En realidad es la consonante vav en función vocálica, porque los verbos primera yod originalmente eran primera vav, es decir, los verbos que comenzaban con una consonante yod originalmente eran primera vav, es decir, eran originalmente consonantes que comenzaban con una consonante vav, esta vav. Por eso aquí en la flexión verbal, en la flexión, la yod regresa a su estado primitivo, el verbo regresa a su estado primitivo. Entonces se ve aquí otra vez la original vav. Y esto es una conjugación nifal, ¿verdad? No sedu yahat. No sedu yahat, que sería como que deliberaron juntos, se reunieron en unidad, juntamente, como conspiraron reunidos, etc. Vemos entonces que aquí aparece el verbo yasad, de donde se propone que se deriva el sustantivo hebreo sod. Es una o es la segunda raíz verbal de donde algunos lingüistas, profesores, catedráticos proponen que se deriva el sustantivo hebreo sod. Yo no soy quien para proponer nada, estoy ahora mismo demostrando lo que ellos han propuesto por ahora, pero vemos que incluso en el texto hebreo del Salmo capítulo 2, verso 2, el verbo yasad, donde algunos proponen que deriva el sustantivo hebreo sod, vemos que tiene
en realidad el concepto, el significado de congregarse, de reunirse, de deliberar, hacer juntas o algo parecido. Entonces, el Salmo 2, verso 2, tampoco permite pensar que el sustantivo hebreo sod etimológicamente tenía el concepto de un secreto o de un misterio. Eso no lo vemos ni a nivel sintáctico. El tema morfológico es más complejo acá, es un poquito más difícil, no podemos precisar. Yo no soy el indicado tampoco para empezar a afirmar cosas aparentemente nuevas. Tenemos entonces esas pequeñas pruebas. Yo quiero ver que no se me escape nada más, ¿ah? Que no se me vaya nada más por ahí. Yo nada más iba a decir al final que en el Nuevo Testamento, que resulta que en el Nuevo Testamento, el, eh, la palabra propósito, fíjense una cosa muy importante, ¿no? Y esto quiero compartirles pantalla acá un segundo. Me dan un segundo y les comparto pantalla porque quiero que observen esto en el texto griego del Antiguo Testamento. En las versiones griegas del Antiguo Testamento, vamos a decir por ahora de Septuaginta, las otras versiones puede ser de Áquila, etcétera, ¿no? Las versiones griegas del Antiguo Testamento, en el texto hebreo de Génesis 49, verso 6, las versiones griegas reemplazaron al sustantivo hebreo sod por el sustantivo griego bulé, bulé. Allí en el Salmo 49, verso 6, donde decía, en la congregación de ellos, Besodam, eso que revisamos al principio del video para demostrar con facilidad que la palabra hebrea sod no significa misterio ni secreto. Esa misma palabra sod en el Génesis 49, verso 6 del texto hebreo, en las versiones griegas fue reemplazado por el sustantivo griego bulé. Y resulta algo peculiar, porque el Nuevo Testamento, o mejor dicho, para el Nuevo Testamento, para los autores del Nuevo Testamento, tanto en el libro de los Hechos, etcétera, bulé es el propósito de Dios. Bulé es el propósito de Dios. ¿Y cómo se define ese propósito de Dios en el Nuevo Testamento? Bueno, repito, en el Nuevo Testamento la gente tenía como concepto a la palabra hebrea sod o griego bulé como la iglesia o el cuerpo del Mesías, como la congregación del Mesías de Cristo. Para ellos, la iglesia, el cuerpo del Mesías, era el bulé, era el sod, era el propósito del Creador. Atención a lo que ustedes van a revisar aquí enseguida. Vamos a ver otra vez para compartirles por lo menos un interlineal, por lo menos del texto griego. Miren aquí en pantalla, por favor. Un interlineal del texto griego de Efesios capítulo 1, verso 11. En el verso 11, bueno, vamos a ver que en las traducciones se van a decir en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Allí donde dice propósito es bulé. Vamos a ver un segundito. Vamos a ver acá a la voluntad expresada, dice al propósito o al designio de su voluntad, de su propósito. Fíjense aquí donde dice voluntad expresada, en algunas versiones puede decir propósito. Bulé, aparece aquí a continuación la palabra bulé. Bulé es exactamente la misma que vieron en el texto griego del Antiguo Testamento en Génesis 49, verso 6, reemplazando al sustantivo hebreo sod. Bulé es un propósito, es la voluntad del Creador. Para el Nuevo Testamento, el sod es el propósito del Creador, es la voluntad del Creador. ¿Y cuál es esa voluntad? En el verso 12 lo menciona. El verso 12 menciona a su gente, menciona a sus fieles, a sus seguidores, y dice acá, incluso en la traducción, pueden ustedes observar, varias versiones van a coincidir, por supuesto, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Miren que ese es el propósito, esa es la voluntad expresada del Creador, ese es el bulé, ese es el sod del Creador para la gente del Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, el sod, el bulé, es la iglesia, es la gente que lo sigue, es el cuerpo del Mesías, es en él, ¿no? Entonces, vemos que para ellos ese era el concepto de sod.
Sin embargo, para el Antiguo Testamento hebreo no se diferencia mucho de la propuesta del Nuevo Testamento para nada, porque igualmente el propósito, el bulé, la voluntad es el cuerpo, es la congregación del Mesías para el Nuevo Testamento, exactamente lo mismo o el mismo concepto que se menciona en el texto hebreo del Antiguo Testamento. Vamos a ver si no se nos pierde nada más, yo creo que no, por ahora no. Tenemos entonces con facilidad, demostramos que el uso del sustantivo hebreo sod en la Biblia hebrea nunca tiene el concepto de misterio, ni de esoterismo, ni de un alto conocimiento espiritual o esotérico o místico, algo parecido, ni tampoco el concepto de secreto ni misterio. Todo lo contrario, el sustantivo hebreo sod hemos demostrado que se refiere a una congregación, a un grupo de gente. Vimos que incluso el judío gramático medieval Abraham Ibn Ezra también propone lo mismo en Génesis 49, verso 6. Pero además hemos demostrado cómo otros autores proponen, también como la Nueva Biblia de las Américas, esta versión, vemos que también propone lo mismo que hemos nosotros propuesto para el sustantivo hebreo sod, por lo menos en el Salmo. Vimos que en el Salmo, el sustantivo hebreo sod tiene una función sintáctica. Tiene una función sintáctica en ese verso y es la de complemento circunstancial de compañía, de comunión como tal. Hasta en ese aspecto pudimos demostrar. Hemos demostrado eso de esa manera y esperamos que se entienda por ahora que el sustantivo hebreo sod en la Biblia hebrea en realidad se refiere a una congregación, a una asamblea. Y para el Nuevo Testamento, la palabra hebrea sod era la congregación de Cristo, es decir, la iglesia, el cuerpo del Mesías, como lo menciona Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Y lo vimos analizando el texto griego de Efesios capítulo 1, verso 11. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo.